Vamos a hacer el enlace, me dice producción que ya estamos con el doctor Juan Belit Granda, internacionalista, analista político, excongresista, para conversar sobre la realidad, sobre el tema de la crisis política y social que tiene nuestro país, con todos los ingredientes que ustedes, televidentes, conocen, y que en BIS Televisión tratamos de ser lo más objetivos posibles y de traerles todas las opiniones para que ustedes tengan un mejor conocimiento de la situación. Y en esa línea, el doctor Belit Granda siempre ha aportado para los televidentes los comentarios más adecuados y necesarios en un escenario tan difícil. Y por eso lo comprometemos y le damos las gracias. Doctor Belit, bienvenido a Ánfora 2023, como siempre, su casa, Juan. Buenos días. Muchas gracias, mi querido Néstor. Yo siento Ánfora 2023 como mi casa y por ello es que me siento cómodo y trato de ser lo más objetivo posible. Creo que tú has hecho un resumen, aunque muy apretado, pero muy veraz, de los acontecimientos que se han desarrollado en los últimos días en nuestro país. Es una crisis de las miles de crisis por las que ha pasado el Perú, que yo creo que hemos vivido permanentemente en crisis hace cerca de 202 años. Un gobierno hereda la crisis de otro gobierno y le lega al próximo otra crisis con una suerte de tinte más o menos parecido, pero aumentado a su exponencial situación. En los últimos días, como lo has manifestado, la crisis ha alcanzado niveles verdaderamente inocultables. Y digo inocultables porque creo que hay, y disculpa el término, una suerte de analfabetismo político. ¿Y por qué digo analfabetismo político? Porque creo que la clase política, y eso en interrogatorios, porque yo no creo que exista una clase política en el Perú. Lo que puedo creer es que existen políticos coyunturales que se han hecho evidente su poca formación política como su poca formación cultural en los últimos tiempos. Más aún, decíamos a qué se debe esta suerte de adjetivo de analfabetos políticos que hay. Son analfabetos porque no han sabido leer el mensaje que la población está enviando al Ejecutivo como al Legislativo, especialmente al Legislativo en estos últimos tiempos. La población está solicitando una renovación de los líderes políticos, una renovación de los partidos políticos, una renovación de las ideologías políticas, una renovación del Congreso en su totalidad. Y cuando digo en su totalidad, no solo me refiero a los congresistas, sino también a aquellos que están dependiendo de esta organización hoy día absolutamente desgastada. La población está solicitando una renovación, como habíamos dicho, y la población está pidiendo que hayan nuevas elecciones. El Congreso utiliza una serie de artimañas, de leguleyadas. La política está por encima de la ley y del derecho. No digo que debe romper el derecho, sino que su intervención tiene otra dimensión, tiene una dimensión sociológica, tiene una dimensión filosófica, dimensión antropológica, que los congresistas no han sabido leer en los mensajes de la población. La población
ha salido a las calles, ha tomado las carreteras. Ciertamente, habría que hablar también de la composición de las personas que han marchado. No todos hacen reclamos políticos, no todos hacen reclamos sociales, no todos hacen reclamos educativos. Hay un grupo que ha tenido, digamos, una actividad delictiva muy fuerte y que está integrados por marginales a la ley. Pero la gran mayoría ha sido una población que ha reclamado unas nuevas elecciones. El Ejecutivo es consciente de esto, pero hay un sector del Ejecutivo que se ha aferrado al poder por las gollerías y las prebendas que dan el poder. Lo acabas tú de manifestar, las que da las ventajas en el Congreso, los altos sueldos, las grandes ventajas, los bonos especiales, etcétera. Cuando se ha hablado del aumento de la dieta, habría que decir que literal y físicamente es la dieta, porque es la alimentación diaria cuyas cantidades, cuyos presupuestos están por encima de los que tradicionalmente ha tenido nuestro país. Y nosotros nos preguntamos, estos congresistas con estos sueldos, con estas prebendas, con estos bonos, con estas ventajas, muchos de ellos nunca tanto les es muy duro renunciar, pero no solamente a ellos, les es muy duro renunciar también a algunos ministros y yo no sé en qué medida a la señora presidenta. Excelente análisis de la situación actual, el escenario político y social. Coincidimos, Juan, en que este Congreso no ha sintonizado, para hacer, digamos, utilizar un término de comunicación, no están sintonizados con el pedido ciudadano, y eso es lamentable. De ahí la expresión y la calificación, Juan, de analfabetos políticos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tendría que pasar con la experiencia? Y lo dice el doctor Belit para nuestros televidentes. El doctor Belit también ha sido congresista de la República, de manera que sus palabras tienen mucha autoridad, además del conocimiento de la realidad social de nuestro país. ¿Qué tendría que ocurrir, Juan, para que la situación de cambios que pide la población, primero, y segundo, las nuevas elecciones puedan encontrar un camino en este túnel que lo ha cerrado el Congreso hasta la próxima legislatura, por mejor opinión? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir, Juan? Obviamente ya el Congreso ha utilizado todos los recursos para dilatar esta posibilidad y continuar todavía usufructuando de los presupuestos del Estado y de las facilidades que les da el poder. Y yo creo que ya la solución no está en el Congreso. En algún momento la población tuvo, digamos, una pizca, una chispa de esperanzas en el que en el Congreso estaba la solución de los problemas del Perú. Hoy creo que el Perú en su totalidad es consciente que las esperanzas del país no están en absoluto en el Congreso. No solamente no están en el Congreso, sino que el Congreso es un cúmulo de frustraciones, de desesperanzas, de angustias. Y creo que en este momento la solución está en manos de la señora Dina Boluarte, presidenta de la República, para que ella haga una carta de renuncia dirigida al Congreso y dirigida al país, con lo que obligaría a que el Congreso entonces busque la mesa directiva una fecha para las próximas elecciones y todos se vayan a sus casas donde van a observar las próximas elecciones. Pero yo también creo que en este interín el Congreso al menos debe
rescatar o debe salvar algo, si quiere, de esa dignidad tan menguada en la cual está, y es hacer algunas reformas políticas para evitar que en el próximo Congreso y en las próximas elecciones no se repitan estos mismos personajes que hoy día nos parecen caricatura de una vergüenza por la cual atraviesa el país. De manera, Juan, que las soluciones no van a partir del Congreso de la República, y eso creo que está ratificado por lo que está ocurriendo en el Congreso de la República, lo que se ha dilatado, lo que se ha argumentado, y no solamente de una agrupación política presente en el Congreso, sino de la gran mayoría, por no decir todos. Las soluciones vienen de afuera. Una solución que has comentado se refiere a la renuncia de la presidenta de la República, de este gobierno transitorio. ¿Qué otras instituciones? La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha dado a conocer también una comunicación muy fuerte en unión de las universidades públicas, que representan un sector muy importante de la academia de nuestro país. Dos instituciones que tienen una importancia capital en lo que podemos buscar soluciones. ¿Qué otras instituciones, además de las señaladas, tendrían que actuar también de una manera diferente en este escenario? El acuerdo nacional, Juan, está vigente, pero no tiene presencia ni fuerza política. ¿Qué otras instituciones podríamos invocar? Pero yo creo, mi querido Néstor, que el acuerdo nacional tiene todavía una fuerza política. No tendrá, digamos, formalmente una representación en el Congreso, no tendrá una suerte de poder más allá de las expectativas de lo que se considera hoy día el poder, pero sí tiene una autoridad moral y tiene una legitimación del país. El país ha legitimado a esta mesa de diálogo, a esta mesa de concertación, a este espacio de encuentro de partidos de la sociedad civil. Es decir, ellos tienen una oportunidad para expresar su opinión, como lo han tenido también algunos colegios profesionales, como los colegios de abogados, como los colegios médicos, como los colegios de los profesores, etcétera. Ellos deben hacer escuchar su voz. Por cierto, que habrá que ver si esa voz, que yo sé que es muy fuerte y es muy estridente, la va a escuchar el Congreso y la va a escuchar el Ejecutivo, porque creo que no es que ellos hagan oídos sordos, es que ellos no quieren que se entienda y no quieren que se escuche esa voz. También. Perdón. No hay problema, eso significa que estamos en vivo, Juan, y eso puede ocurrir. Además, la conectividad está... Adelante, Juan, para continuar con la idea. Sí, bueno, mi querido Néstor, y reiterando mis pasos por la interrupción, yo creo que la SAC ha permanecido muy impasible, ha permanecido muy adormitada. Eso me hace recordar a que hoy día citarla para algunos es una especie de blasfemia, pero que está consignada en la Constitución tuitiva de Bolivia. Y dice en la introducción de la Constitución boliviana: hemos permanecido con un silencio que se parece a la estupidez. Y yo creo que eso ha pasado en el Perú. Es decir, es como si los únicos actores políticos que existieran en el país es el Congreso, el Ejecutivo y las marchas que no tienen líderes, que no tienen tinte político, que no tienen tinte social, que no tienen tinte económico.
tienen una dimensión social, tienen una dimensión política, tienen una dimensión económica, pero no está claramente perfilado. No hay un líder con un rostro que pueda identificarse uno cuál es la tendencia. Es el rostro cobrizo del pueblo peruano. Correcto. Excelente, Juan. Excelente la definición y la conclusión de la situación de nuestro país. No están sintonizadas las autoridades con el sentido y el pedido de la población. Hay otro escenario, tenemos que estar atentos con toda esta lectura, Juan, a lo que tenga que ocurrir en los próximos días y que sea para el bien de la población, de los peruanos, sobre todo los peruanos más pobres del área rural. Pero hay otro escenario que quisiéramos aprovechar la oportunidad de conversar. Como excongresista y expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y está referido al actuar de la Cancillería de la República, el actuar de la Comisión de Relaciones Exteriores, que ha declarado persona no grata al presidente de Colombia, y recordemos que anteriormente hubo también algunos enfrentamientos con el presidente mexicano. Dos presidentes importantes, líderes latinoamericanos, pero que además en el tema económico conforman la Alianza del Pacífico, y que la presidencia pro tempore debía recibirla, la debe recibir el Perú, pero hay un impasse. Pero principalmente el análisis que pedimos, Juan, es de este actuar, tanto de la Cancillería como de la Comisión de Relaciones Exteriores. En esta pelea nos estamos quedando sin vecinos porque a todos les estamos cerrando la puerta. Esta es una actitud positiva en el escenario internacional, sobre todo en los intereses económicos mutuos que manejamos como países en el marco, por ejemplo, nada más para hablar de un escenario de la Alianza del Pacífico. Néstor, yo creo que tendríamos que hablarlo por cuerdas separadas. Una es la actitud de la Cancillería de responderle al señor Andrés Manuel López Obrador sobre su intransigencia y su rebeldía de entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico que le corresponde por ley, que le corresponde por orden alfabético, que está consignado en la Carta Fundacional de la Alianza del Pacífico del Perú. Decimos esto porque el señor López Obrador se resiste a entregarle esa presidencia, y esto me parece que no es solo una torpeza de López Obrador, sino es, y discúlpame el término, una pataleta que le ha dado a López Obrador, porque el gobierno de la señora Dina Boluarte puede ser cuestionado por sus puntos de vista ideológicos, pero legalmente, constitucionalmente, a ella le correspondía el puesto de presidenta de la República, puesto que el señor Pedro Quillo ha salido del escenario político del país por razones que todos conocemos. El caso de Colombia de declarar al señor Petro non grato me parece una precipitación de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por eso digo, hay que hablarlo parado. La Comisión de Relaciones Exteriores, creo, y no lo hago con ningún afán, digamos, protagónico, ni mucho menos, necesita que se le dé un curso acelerado de política internacional, de relaciones internacionales, derecho internacional público, de derecho diplomático. Nosotros no podemos estar declarando a los presidentes de los países que son países hermanos y que son países circundantes y que son países fronterizos no gratos, porque tenemos relaciones históricas con ellos. No podemos considerarlo al señor Petro como non grato al Perú, porque Colombia tiene una relación histórica con el Perú. Colombia participa en la
independencia del Perú. México participó en la independencia del Perú y Perú ayudó durante el gobierno de Ramón Castilla al gobierno de México en su lucha contra la monarquía austriaca del emperador Maximiliano. El Perú estuvo presente, estuvo con fuerzas económicas y fuerzas activas y fuerzas políticas en esas gestas libertadoras, y por una circunstancia o una frase no vamos a romper esas relaciones. Colombia es socio del Perú en la Alianza del Pacífico, es socio del Perú en la Comunidad Andina de Naciones. Colombia es uno de los países con los que tenemos una intensa relación económica. También la tenemos con Chile, también la tenemos con México. Lo que yo les pido es que tengan serenidad para juzgar. No es posible que haya un congresista que fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores que pedía que el Perú, el ejército del Perú, tomara una especie de territorio prendario hasta que se calmaran los ánimos y el Perú devuelva. Pero alguien puede pensar en su sano juicio que existe esa fórmula de solución para un conflicto en América Latina. ¿A alguien se le puede ocurrir eso? Por amor de Dios. Es decir, que ellos compren un libro que les va a costar 25 soles sobre derecho internacional del ex embajador Luis Solari Tudela. Él les va a dar ese libro, que es un libro muy barato que tiene como 20 ediciones en el Perú, los derroteros de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer en la política internacional. Y lo que se pide, Juan, es serenidad, ¿no? Serenidad antes Así de tomar es. decisiones, antes de tomar estas decisiones precipitadas, considerando los antecedentes históricos y los intereses económicos actuales, que es Así es. sumamente importante. Excelente la recomendación también de lo que significa manejar de una manera adecuada e inteligente una comisión tan importante como es la Comisión de Relaciones Exteriores. Un escenario bastante difícil, Juan, tanto en el plano interno como en el plano internacional para nuestro país. Con la experiencia, además de comunicador, de hombre de comentario, de analista internacional, hemos tenido una situación tan difícil en como el que estamos viviendo y de la que hayamos podido salir para conocimiento sobre todo de nuestros jóvenes televidentes que están en este momento en la sintonía del programa, Juan. Yo te agradecería un poco que me enfocaras de manera más concreta la pregunta, mi querido Néstor. Sí, la pregunta es, en este escenario, Sí. como el Sí. que estamos viviendo, ¿qué antecedentes históricos hemos tenido anteriormente tan difíciles como lo que estamos viviendo? Parece que la comunicación no está llegando muy bien, Juan, no está llegando nuestra señal. ¿Es cierto? ¿Eso es correcto, Juan? Sí, Es que no hay un tema escucho bien. de audio de parte nuestra, no sé si ahora está mejor. Sí, tu audio también, Juan, hemos perdido la comunicación. Es tema de conectividad esta hora que puede ocurrir, no sé si ahora me dice producción que están haciendo el ajuste, pero es señal de vía, no es de señal nuestra porque ha estado muy bien. No sé si ahora está Sí. mejor, Juan. Sí, está mejor. Está mejor. Sí, y la idea y la pregunta era si tenemos antecedentes de una situación tan difícil como la que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Bueno, sí, evidentemente tenemos antecedentes de situaciones difíciles, de situaciones de crisis, de situaciones en las cuales el Perú ha estado fuertemente mellado, fuertemente golpeado. Nosotros no podemos dejar de lado que después de la Guerra del Pacífico, me estoy refiriendo a la guerra de 1879, cuando en el año de 1882
las fuerzas que ocuparon el Perú, como las fuerzas chilenas, se retiran, el Perú quedó fuertemente golpeado, fuertemente disminuido, y restablecer nuestras relaciones diplomáticas le generó muchas dificultades. Tal vez lo que te diga puede parecer hasta a vanidad o a egocentrismo, más exactamente. El Perú es uno de los grandes países de América Latina, no es solamente otro país. Podríamos citar muchos países que no quiero hacerlo porque sin lugar a dudas esto es insultante y peyorativo, pero el Perú es de los grandes países de América Latina, no solo por sus dimensiones, no solo por su población, es también por su ubicación geopolítica, geoestratégica, por sus riquezas, por su pasado, etcétera. Y entonces el Perú es un país que ha tenido, digamos, una preponderancia en América Latina y también, no hay que negarlo, en el mundo. La voz del Perú no es una voz silenciosa a sottovoce que se escucha. No, la voz del Perú es una voz estridente. Y lo digo esto porque precisamente en los últimos días ha habido una posición que ha tomado la Cancillería colombiana, distanciándose en alguna medida de las frases que ha tenido el señor Petro. El señor Petro, que como sabemos nosotros, es un hombre con una formación en economía, estudió en universidades belgas, etcétera, etcétera, trabajó en el exterior y tiene una formación política como una formación académica, pero no tiene la formación suficiente para poder entender lo que podríamos llamar los decibeles que exige la política internacional, y la Cancillería colombiana ha empezado a marcar una suerte de distanciamiento y aclarar la posición de su país. Digo esto para poder entender que cuando se habla a través de lo que dice el gobierno colombiano del Perú, ellos ya empiezan a menguar las frases, empiezan a usar otros adjetivos no tan duros ni tan ofensivos como los que se ha hablado o se ha dicho anteriormente. Nunca sucedió esto con el señor Boric de Chile. Nunca ha dicho una palabra dura a pesar de coincidir ideológicamente con Castillo. El señor Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, que es la gran potencia de América del Sur. Por eso digo, hay que tener un poco de calma, de tranquilidad, de serenidad, de pensar y de oxigenar la mente antes de responder, y no responder simplemente con el hígado o como una respuesta hepática a algunas de estas frases. Es decir, nosotros no nos podemos salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros somos partícipes, somos fundadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo entiendo la posición de la derecha, que la derecha solamente piensa hasta donde le alcanza a ver los ojos. Es decir, cuando se plantea que Perú se retire de la Comisión Interamericana, los únicos países que se han retirado serían entonces Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es decir, países donde hay regímenes dictatoriales. El Perú no va a integrar esa playa de vergonzosa de dictaduras que cuando las sentencias que da la Corte Interamericana, yo sé lo que van a decir, porque conozco el lenguaje de lo que va a decir la derecha. Va a decir, son zurdos, son rojos, son caviar. Ellos no entienden que esa misma comisión también es la que acusa a Venezuela, a la Venezuela de Maduro, de violación de los derechos humanos. Es la misma que ha acusado al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua de encarcelar a un obispo 26 años y de encarcelar a los opositores al régimen de los últimos tiempos. Es decir, eso ellos no lo consideran. Y yo estoy seguro de una cosa, mi querido Néstor, y no lo considera porque ellos no leen, no leen lo que son los comunicados de la Organización de Estados Americanos. Ellos leen simplemente las cosas que salen en los periódicos, que son recortes cada 20 días de alguna decisión
de la Corte Interamericana que no coincide muchas veces con sus expectativas. Lo que yo pido es que la gente se informe y tenga decisiones con mayor serenidad. Correcto, y en esa línea el agradecimiento, Juan, porque de lo que se necesita en este momento es de conocimientos, de experiencia y de compartir las posibles soluciones, y este pedido, Juan, que nos parece atinado, de la serenidad. En los dos escenarios, en el escenario interno y en el externo, serenidad. Y el otro tema es que estamos 202 años de crisis y creo que ya es tiempo de que enrumbemos hacia la unidad de todos los peruanos, que es lo que está faltando. Hay un mundo rural abandonado totalmente y un mundo urbano que tampoco está bien atendido, y esa es responsabilidad del Estado y de todos los peruanos, de cada uno de nosotros, pero especialmente las responsabilidades de los gobernantes. Esto en la medida en que somos optimistas de que hemos pasado, como bien dices, por problemas bastante complicados. La guerra con Chile ha sido una de ellas, el otro ha sido el escenario del terrorismo, pero no estamos aprendiendo, creo, y es tiempo que ya el Perú adopte una decisión de unidad nacional, que es lo que está pidiendo la población, que es la población que ha salido a protestar, y como bien has hecho la diferenciación. Esa es la situación actual y ese es el escenario en la que debería actuar todos los que están involucrados. Esa creo que es el pedido que hace la población, Juan, a sus gobernantes, especialmente al legislativo, con este analfabetismo político que, como bien lo has señalado. Así es, mi querido Néstor, y quiero agradecerte mucho la invitación que me ha permitido dar algunas opiniones que las venía guardando hace algún tiempo, por esta realidad que a veces uno necesita también hacer una catarsis para que su voz, aunque sea tímida, pero sea escuchada, porque es la voz también de los demás. Muchas gracias, mi querido Néstor. Exactamente, esa es la intención, y el agradecimiento por estos conocimientos y esta ruta que tenemos que tener todos los peruanos, con toda la experiencia de vida profesional y de vida política, Juan. Muchas gracias. Estamos en comunicación para ver cómo se presentan los acontecimientos en las próximas horas y en los próximos días. Un abrazo, Juan. Buen día. Un abrazo. Un buen día, mi querido Néstor.